Bienvenidos nuevamente al canal de Alquimia Maestra. Mi nombre es Antares y si es tu primera vez acá en este canal, decirte que vas a encontrar material e información espiritual junto con prácticas bien bajadas a tierra para que puedas despertar tu esencia, conectar con tus dones para vivir una vida más alineada a tu verdad. Así que el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los chakras. Los chakras a un nivel no tan superficial, es decir, como mucha gente los habla, sino bajarlos bien a tierra, es decir, cómo nuestros chakras se ven reflejados en nuestra realidad, en nuestro día a día. También vamos a hablar sobre qué son los bloqueos energéticos, cómo se nos fuga la energía y esto de sentirnos como que absorbemos energías del entorno. Muchas personas ya tienen esta capacidad de ser sensibles ante lo que empiezan a intuir de los espacios, de las personas, y seguramente que si estás acá es porque tu misión también es acompañar a otras personas a despertar este don de trabajar con la energía. Así que vamos a por ello. Bueno, para mí a nivel personal fue como descubrir otro lado de la espiritualidad. Cuando empecé a comprender cómo eran los chakras bien bajados a tierra, es decir, cuando la gente me decía, sí, los chakras, centros de energía, decía, bueno, pero ¿para qué me sirve toda esta información? Creo que cuando estás en un camino, digamos, de conciencia, al principio es como empezás a absorber un montón de contenido espiritual, pero después cuando tenés que aplicarlo en tu vida es como que decís, bueno, sí, somos uno, pero bueno, ¿qué significa ser uno? Bueno, los chakras son centros energéticos, bueno, ¿y eso para qué me sirve eso? Como que llega un momento en tu camino de evolución que empezás a querer entender esta relación del mundo terrenal con el mundo bien sutil y abstracto. Así que hoy vamos a hablar sobre esto. Para mí a nivel personal también fue como, bueno, yo trabajo con las energías, es decir, soy terapeuta holística y trabajo con la sanación energética. Y para mí es una de las técnicas bases en mi vida para alinearme. Es decir, yo todos los días hago una limpieza de chakras porque si no, después en mi vida es como que siento que de alguna manera estoy como más mental o incluso ciertas cosas que van sucediendo en mi vida no llego a ese nivel de entendimiento que te permite llegar cuando te haces esta limpieza energética. Pero bueno, vamos a lo primero, que son los chakras. Los chakras en sí, digámosle bien al cuerpo, son glándulas, que las glándulas en sí producen químicos, es decir, yo recibo un estímulo externo o un estímulo interno y se empiezan a generar estos químicos dentro de nuestro cuerpo. Al final, cuando se van desregularizando, por ejemplo, el cortisol, que es la que se produce en cuanto tenemos niveles de estrés, de ansiedad, se empieza a elevar. ¿Y qué pasa cuando tenemos un nivel alto de cortisol? Empezamos a enfermarnos. Por eso muchos ya científicos y médicos han dicho que, por ejemplo, enfermedades inmunológicas, de ataques inmunológicos como el cáncer, son producidos por este nivel tan alto de cortisol. Al final, el cortisol es algo que se genera dentro nuestro cuando estamos en esos niveles altos de adrenalina, esos estados en los cuales estamos sintiendo que estamos en estado de supervivencia. Y esto de la adrenalina y del cortisol me hace acordar mucho a lo que sería el estar en constante miedo, en estado de supervivencia. Y para todo esto vamos a empezar con el primer chakra, que es el chakra de la raíz. En cuanto al chakra de la raíz, nos habla de nuestro sentido de seguridad en la tierra. Es todo lo que podemos tocar con la materia. Es nuestro hogar, es lo que nos da las necesidades básicas, el comer, dormir. Cuando este chakra está desalineado o está, digámosle, bloqueado, porque
antes de hablarte de todo esto de lo que son cada chakra, al final nosotros recibimos constantemente energía, un flujo de la fuente, del universo, digámosle, que es la energía vital universal. Es decir, el prana, el chi, que lo compone absolutamente todo, es lo que estamos nosotros conformados. Este flujo de energía, que sería el canal de los chakras, es por donde baja toda la energía, que es la energía de la vida, la energía de lo que está todo constituido. Pero ¿qué pasa cuando algún chakra está bloqueado? Digámosle que serían como vórtices, como rueditas. ¿Y qué pasa cuando esas rueditas están sucias? No es que muchas personas dicen, no, tenés bloqueado el chakra, en el sentido de que no te funciona. No, no es así. Son lentes, digámosle, que se van ensuciando. ¿Y cómo se ensucian? Mediante emociones reprimidas, y esto es lo que se llaman bloqueos energéticos. Los bloqueos energéticos no es que se te tapa la energía y ya no estás recibiendo energía de la fuente, sino que cuando tenemos emociones en nuestra infancia que suelen ser bastantes traumáticas, es decir, que nos generan un fuerte impacto emocional, cuando somos pequeños no sabemos cómo gestionar estas emociones o nos terminan diciendo que llorar no está bien visto o siempre está, bueno, algunos que venimos de generaciones, por ejemplo en mi caso, era un tema o sea, mostrar las emociones era como un poco raro. Entonces, ¿qué pasa cuando al niño se le empieza a decir que esas emociones que tiene que estar alegre? No, que no puede llorar enfrente de los demás, que no puede hacer un berrinche. El niño se contrae y dice, esto está mal, yo no puedo estar haciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Esa emoción, que es emotion, energía en movimiento, en vez de moverse, circular, es decir, tuve un estímulo externo que me activó una emoción y en vez de sentirla y dejarla que esa emoción se exprese a través del llanto, de la risa, del enfado, lo que pasa es que se contrae. ¿Y qué pasa cuando se contrae? Dice, esto está mal, entonces lo tengo que contraer y lo tengo que bloquear. A lo largo de nuestras vidas, cuando vamos creciendo, al final eso se termina acumulando en nuestro cuerpo. Y es cuando muchas veces nos pasa que estamos en un duelo o algo que nos genera fuerte impacto emocional y no sabemos cómo gestionar las emociones, que en realidad las emociones no se gestionan, en sí se sienten, pero hay emociones que son tan fuertes y no sabemos cómo sentirlas, cómo respirarlas, que buscamos constantemente evadir estas emociones. Y el tema es que las emociones son para sentirlas. Cada emoción tiene un mensaje. La emoción es un mensajero que te está diciendo, ok, quizás el enfado te está diciendo que es importante que marques tus límites, que hay un valor que para vos es importante, que no está siendo respetado. Entonces, cuando las catalogamos como, no, esto no tendría que estar sintiendo esta emoción incómoda. Por ejemplo, me puse a hablar con una persona y me generó un estado de rechazo, como de no querer estar con esa persona, o te dicen algo que tenés que hacer y vos realmente dentro tuyo decís, ¿cuántas veces a veces decimos que sí a cosas que en realidad dentro nuestro no queremos? Entonces, en vez de absorber, es decir, recibir el mensaje de esa emoción, lo que hacemos es, no, esta vergüenza no la tendría que sentir, este miedo tampoco lo tendría que sentir. Entonces buscamos constantemente distracciones, como por ejemplo el teléfono, el estar constantemente en las redes, scrolleando. ¿Por qué? Porque no podemos, para nosotros es incómodo sentir la emoción, entonces buscamos desde afuera. El tema es que las emociones cuando se van acumulando, es decir, se van acumulando desde pequeños, lo que pasa es que después no podemos vivir una vida alineada a nuestra esencia. ¿Por qué? Porque constantemente esas emociones se te van a estar proyectando en el exterior. Es decir, si vos tenés una rabia acumulada desde pequeña, lo que va a pasar es que en tu vida constantemente van a haber situaciones
en tu exterior que te hagan a ti enfadar. ¿Por qué? Porque lo que quiere esa emoción es ser liberada, es ser movida, porque es emotion, energía en movimiento, es lo que te decía. Entonces, si necesita moverse, ¿cómo haces? Como digámosle, la emoción te está diciendo, necesito liberarla, necesito liberarme. Ok, te voy a proyectar en el exterior algo en lo que puedas descomprimir esa energía, liberarla. ¿Para qué? Cuando empezamos a mover todas estas emociones y a liberarlas, lo que hacemos es que nuestro campo energético se empieza a liberar y es desde ahí donde recibimos información, ideas, elevamos nuestra vibración y podemos conectar con estados emocionales más altos. Porque digámosle que las emociones de alta conciencia, si conoces al Dr. Hawkins, te voy a invitar a que investigues un poquito su material. Él habla de las escalas de conciencia, los estados emocionales. Tenemos lo que serían las emociones más lentas, que son como la tristeza, la depresión, la culpa, la vergüenza, que serían todos estados emocionales bajos. Y después tenemos los elevados, los estados de poder, que serían la alegría, la paz, bueno, el impulso, ¿no? Va aumentando cada vez más hasta llegar a la iluminación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no liberamos esas emociones que, digámosle, son de baja vibración, se empiezan a acumular y no vas a poder acceder a estos estados elevados de conciencia, estados de alta vibración. ¿Por qué? Porque tenés todo este cúmulo de energía que está acá, acumulado. Entonces, cada vez que quizás conectes con un estado elevado, no te va a durar, no vas a poderlo sostener en el tiempo. Y es cuando hay veces que estamos súper felices, pero después nos viene un bajón emocional, porque es como un péndulo, es una ley, es la del péndulo. Entonces, si tenés mucha energía acumulada en estados de baja vibración, es decir, de culpa, de vergüenza, entonces esos picos van a ser mucho más, siento alegría, estoy muy bien, pero el otro día, boom, bajón. ¿Por qué? Porque te dice, es como un llamado de atención, te dice, ok, tenés mucha energía acumulada, mucha energía potencial creadora, que tenés que liberarla. ¿Y cómo se libera? Bueno, a través de liberar las emociones. Pero el tema es que cómo accedemos a esas emociones, que tenemos que esperar a que la vida se nos ponga hecho un caos en el exterior para empezar a liberarlas. No. Y te voy a enseñar a lo último una técnica que te va a ayudar muchísimo y que hace parte de mi kit de alineación, que para mí fue como un antes y un después en mi vida. Yo hace unos años atrás, cuando estaba pasando esto, lo de las noches oscuras de mi alma, fue como caer en estados de depresión muy fuerte. Estuve un año aislada de todo el mundo y llorando y sintiendo que en realidad que era como, no sé a qué vine, no sé quién soy. Empecé a caer en una crisis existencial. Y fue cuando conocí esta técnica que yo utilizo, que es el Reiki. Después yo la he fusionado con diferentes técnicas como el chamanismo. Entonces, hoy en día lo que enseño es el Reiki chamánico. Entonces, para mí fue una técnica que a mí me ayudó muchísimo. Hoy en día no caigo en esos estados emocionales bajos. Puedo regular mis emociones, es decir, cuando caigo quizás en emociones bajas, en baja vibración, puedo elevarme rápido y capaz no me quedo tanto tiempo como antes en esos estados depresivos o de rabia, y eso es volverse un alquimista. Y por algo estás acá también, porque tu camino también está alineado a ese camino, a volverte una maestra, un maestro en el arte de la sanación energética. Cuando empezamos a trabajar con nuestra energía, es decir, con las manos, y empezamos a mover y a canalizar la energía de energía vital universal de la fuente, empezamos a liberar toda esa energía. ¿Y qué pasa? Empezamos a acceder a nuestra verdad, porque vamos quitándonos lo que no nos pertenece, o lo que está tapando nuestra verdad, que son todas esas emociones reprimidas, creencias y demás. Y ahora sí, vamos a empezar con cada uno de los chakras.
El primer chakra, como te decía, es el chakra raíz. Este chakra habla de lo que es este estado de supervivencia. Cuando estamos con problemas económicos, problemas de lo que sería del hogar, del cuerpo físico o de miedo, este chakra está desregularizado, es decir, está teniendo emociones o experiencias que le han causado un fuerte estado de miedo. Y cada chakra representa un nivel de evolución de lo que sería el planeta Tierra. El chakra raíz representa la base más animal, ese instinto animal que tenemos todos nosotros, ¿sí? Y nos conecta con ese lado salvaje, con ese lado, por eso el primer chakra también se acumula todo el miedo, porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en la antigüedad, muchos años atrás, cuando quiero que te remontes a esa época incluso en la que vivíamos rodeadas de animales peligrosos o que teníamos que estar en estado de alerta. En cualquier momento podíamos ser atacados por un animal. Entonces estábamos con nuestra idea, nuestra energía creadora no estaba para crear arte, estaba más para estar en estado de alerta. Es decir, hay que cuidarnos, estamos en un lugar, en un ambiente que hay que cuidar lo que tenemos, nuestra familia, nuestra tribu, ¿sí? Entonces esa sería la primera parte de la evolución, el chakra raíz, que nos habla de esto, justamente de lo más terrenal, de la seguridad. Cuando pasamos por momentos en la infancia que hubo cosas que atentaron nuestra seguridad, estamos en constante alerta. ¿Por qué? Porque aún esa energía en la cual has pasado una situación de miedo, aún está acumulada ahí y hay que empezarla a mover. Después el segundo chakra, que es el chakra del sacro, nos habla de la parte más de lo que sería la parte sexual. La parte sexual es la parte creativa. Hay un gran tabú con esto de lo que es la energía sexual y demás, pero la energía sexual en sí es la energía con la que creamos. Acá se encuentra nuestro útero para las mujeres, aunque los hombres tienen también un útero energético, y es donde creamos. No solamente creamos vida, sino que creamos proyectos, ideas. Porque cuando yo te comenté en algunos videos que a donde va nuestra atención es lo que se empieza a nutrir nuestra realidad, es muy importante porque toda esa energía con la que creamos nuestra realidad también viene de nuestro chakra sacro. Entonces es muy importante observar qué es lo que nutrimos en nuestra vida. ¿Nutrimos cosas que nos aportan o nutrimos desde el miedo? Entonces, este chakra también se representa con las relaciones, cuando en la evolución de la Tierra empezó a relacionarse, a crear redes, a crear tribus. ¿Por qué? Porque empezó a haber una necesidad también del interactuar, del compartir. Es el chakra de las interrelaciones. Entonces, cuando este chakra se encuentra bloqueado, empezamos a sentir culpa, vergüenza, por la parte sexual, por algún trauma referido a eso. También tenemos problemas para relacionarnos con los demás. No confiamos. Sentimos que estamos ante un entorno en el cual no nos podemos vincular desde el lado sano de una relación. En cuanto al femenino y masculino, este sería el chakra de lo femenino, el chakra de las aguas, ¿sí? Es con lo que nutrimos la vida, con lo que nutrimos nuestras relaciones, con lo que nutrimos a nuestros proyectos, a nuestras creaciones. Desde ahí vamos nutriendo. Bueno, las mujeres, cuando empieza a haber un bloqueo en esta zona, empiezan a tener estos problemas de dolores en el ciclo, porque hay un gran rechazo también a lo que sería la energía femenina, al estar en un cuerpo femenino. Entonces, esto es observar también, no juzgarlo, decir, uy, tengo un chakra bloqueado, no, es entender que constantemente en nuestra vida
estamos limpiando los chakras. ¿Con qué? Con las experiencias que vamos viviendo. ¿Sí? Cuando aprendes técnicas como el Reiki, lo que te permite es esto, empezar a mover más la energía, a liberarla. ¿Para qué? Para que haya más espacio, para que pueda bajar la verdadera información y puedas expresar sin miedo. Yo quiero que te preguntes, ¿qué harías si no tuvieras ese miedo al perder algo, que es el chakra del primer chakra? ¿Cómo sería tu vida si no estarías en estado de alerta pensando que no sé, que te van a dejar o que vas a perder tu casa o que te vas a quedar sin dinero? Imagínate, ¿qué pasaría si todas esas preocupaciones no estuviesen? Entonces, por eso es lo que te decía, que la esencia tuya se expresa cuando esta energía empieza a moverse. Cuando tu energía empieza a moverse libre de estos bloqueos, ¿sí? Después vamos a lo que sería el plexo solar. El plexo solar es, bueno, la energía masculina en sí, la parte de acción, el guerrero, la parte de ir a concretar. Y sería nuestra identidad, el yo, la individualidad. En la evolución, lo que te decía, cuando ya estábamos en comunidades, empezamos a darnos cuenta que, ok, ¿quién soy yo más allá de la tribu? ¿Qué es lo que quiero yo? Y es el yo soy, ¿qué yo soy? ¿Quién soy? ¿Qué rol ocupo en este planeta? ¿Qué es lo que quiero? Es pensar por vos mismo para tu propio bien. Y eso no significa que vayas por la vida diciendo, no, esto es para mi mejor bien, chao, y tratamos al resto como la M. No. Pero es muy importante moverte en base a tus deseos, a tus anhelos del alma, a comprender que más allá de que estás en un círculo de amigos o en tu familia, es un camino que has venido a evolucionar como ser humano, a descubrir quién eres, más allá de lo que te han dicho, del sistema, es encontrar tu propio lugar en esta tierra. Y eso tiene mucho que ver con expresar tus dones, conocer cuáles son tus dones, cuál es tu misión acá en la tierra. Pero bueno, vamos poco a poco. Acá seguimos, bueno, acá se acumula mucho la rabia por no poder expresar, por no poder marcar tus límites. La energía masculina habla mucho de esos límites, es decir, esta es una barrera, mis valores están acá, mis límites están en esta barrera. Acá es donde te separo como comunidad y digo, esto es lo que yo acepto y lo que yo no acepto. Pero muchas veces, cuando esto de los empáticos desempoderados, estos sobreempáticos, que les cuesta marcar límites también. Y hay que empezar a observar cuando hay algún bloqueo en esta zona, es porque también nos cuesta marcar esos límites, por miedo también, ¿sí? Bueno, luego seguimos a lo que sería el chakra del corazón. Este chakra del corazón es donde se unen el mundo superior con el mundo inferior, es el portal de sanación, es el portal donde se alojan también, todo lo que sería el sentimiento de amor incondicional, el amor incondicional a través de la mirada inmaculada, es decir, del ver al otro con los ojos del amor, con los ojos de la fuente, de la creación. En nuestro corazón, cuando hemos vivido experiencias donde hemos expresado amor de alguna manera y no estuvo bien vista o no recibimos el amor que nosotros quizás habíamos esperado, lo que se empieza a producir es que se empieza a cerrar nuestro corazón. Incluso se empieza a observar en las personas ya a nivel físico esta postura de querer guardarse, de sentir que hay que defenderse, que el mundo no es seguro. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón, también expresamos nuestra vulnerabilidad, expresamos aquellas cosas que nos causaron dolor y aceptarlas. Por eso es el portal de sanación, porque ¿cómo se sana? ¿Cómo se sana algo que nos causó dolor o que nos causó rechazo? Integrándolo, sintiendo. Por eso la emoción se siente.
es donde también se alojan un montón de emociones, emociones primarias, emociones de lo más profundo. Entonces, la intención del corazón, al ser ese portal de sanación, es abrirse y recibir, dar y recibir. Es el portal entre los mundos. Entonces, cuando nos cerramos, cuando no nos permitimos que nos amen, o cuando incluso en ciertas relaciones, porque nos causó dolor quizás una experiencia que vivimos, es como, no, cuántas personas, y a mí también me ha pasado también de quizás estar, no sé, o con relaciones, o ser yo la que por haber vivido una experiencia con alguna expareja, después es como que cuesta un poco confiar en el otro. Entonces es como, no me voy a abrir, no voy a expresar quién soy o mis dolores, porque no quiero que me lastimen el corazón. No quiero abrirme como la vez que me abrí y me hirieron. Así que después vamos a lo que sería el chakra de la garganta. A todo esto, cuando nosotros, y quizás habrás escuchado esto, la tercera dimensión, la quinta dimensión, estamos accediendo a la quinta dimensión, y eso tiene mucho que ver con los chakras. Estamos en un momento en el que ya estamos pasando por estos chakras y se nos está invitando a acceder a los chakras superiores, a los chakras donde expresamos nuestra verdad, expresamos esos talentos que vinimos a vivir al mundo, expresamos lo que sí es la parte, el chakra de la garganta está muy relacionado con el chakra del útero, sería como, digámosle, como la ascensión del chakra del sacro, ¿no? Es la expresión y está muy relacionado al sacro. ¿Por qué? Porque esta es la parte creadora y esta es la parte también creadora de la expresión. Al hablar, al expresar, yo decreto mi palabra y creo realidades. El tema es que cuando hemos querido expresar algo en nuestra vida y no fue bien visto, yo me acuerdo, te voy a contar una historia, una anécdota. Yo cuando era pequeña amaba cantar, quería tener una banda con mis amigas. Y me acuerdo que mi profesor de canto en ese momento de la escuela me había dicho que tenía una voz horrible, que no sé qué. Bueno, fue en ese momento que me quedó grabado y yo después de ahí me afectó mucho. Me afectó mucho al decir algo, me daba vergüenza al expresarme, me daba vergüenza hablar enfrente al público y me daba mucha vergüenza de ser lo que quería también. Hoy en día, al haber movido toda esta energía que estaba acá, al haberla liberado, hoy utilizo el canto para mis ceremonias, cuando las hago en vivo, utilizo los cantos, medicina para hacer este proceso de sanación. Y además después de todo esto es como puedo comunicarme acá, me ayudó muchísimo. Y bueno, vamos, seguimos ascendiendo a lo que sería el tercer ojo. Y el tercer ojo, digámosle que es el que no se encuentra en dualidad, es el que ve más allá, el visionario, es ver más allá de lo que la materia te está diciendo. Hay una frase que, bueno, que decía mucho el ver para creer, pero en realidad es creer para ver. La realidad que vemos manifestada en nuestros ojos es porque es la manifestación de lo que creímos como verdad. Entonces, cuando empezamos a tener visiones en cuanto a cómo queremos vivir nuestra vida, nosotros sostenemos esta visión que vimos. Aún no la hemos visto materializada en la tierra. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que eso se va a condensar a través de nuestras acciones y emociones. Pero ¿qué pasa? Este chakra ve incluso cuando está muy desarrollado, también es la parte de la intuición también. El decir, ok, esta persona, por más de lo que me dice, no sé, hay algo que no me creo, que no ve, no sé qué no te puedo decir específicamente con hechos, pero hay algo que es la intuición. Cuando este chakra se encuentra bloqueado, no podemos ver más allá de la materia, de lo sólido. Es decir, si yo no lo, es como los científicos, si yo no lo tengo en base científica, no lo creo. Llegamos a lo que sería el chakra de la coronilla, que es nuestra recepción con la fuente, con la creación. Constantemente es la conciencia que baja la luz que es. La luz es vida, la luz que es además también información, porque cuando yo tengo información sobre algo, mi percepción cambia.
Y si mi percepción cambia, mi realidad lo hace también, ¿sí? Entonces, cuando este chakra además se encuentra bloqueado por un montón de pensamientos, de estar preocupado, ¿qué pasa cuando tenemos la cabeza que no vamos más? No podemos estar pensando es como saturada la cabeza, es como una nube mental que tenemos y no podemos acceder a los mensajes de nuestros guías, no podemos acceder a ideas innovadoras, a esa conexión de sentirnos que estamos en unidad. Y yo eso no lo comprendía hasta este momento que empecé a limpiar mi energía, porque hoy en día ya es algo difícil de explicar. Cuando yo medito, por ejemplo, antes me pasaba de que sí, creía en esto de sí, somos uno, pero no lo entendía. Y cuando empecé a limpiar mis chakras, empecé a acceder a lo que es esta conciencia, a la conciencia de Dios, a sentirme en conexión. Y eso es algo que se siente, es algo que, wow, te sentís en calma, te sentís en paz. Podés salir de lo que es tus problemas que estás teniendo, podés conectarte con, ok, esto es un juego. Podés salir más allá, es como podés ver detrás del velo. Y acá cuando lo tenés libre, cuando tenés libre este chakra, podés empezar a eso, podés empezar a recibir, a canalizar. Pero muchas veces en este mundo espiritual estamos más conectados con, queremos como ver más allá, quiero ver seres, quiero, sí, abrir mi tercer ojo. Pero después, ¿qué nos pasa? Nos disasociamos de la realidad y tenemos problemas en nuestro cuerpo, tenemos problemas con nuestra familia, con el dinero, con un montón de cosas que hacen parte de la tierra, porque a esta experiencia vinimos a vivirla en la tierra, es traer ese cielo a la tierra, no irse, no querer estar todo el tiempo meditando y estar fuera, porque en el mundo sutil no estamos viviendo. O sea, en el sentido de que nuestra conciencia hoy eligió vivir la experiencia en la tierra. Y a mí fue algo que me voló la cabeza. Porque realmente yo tuve una etapa en la que cuando empecé mi despertar, me empezó a interesar muchísimo esto de las energías, pero yo hoy utilizo todo bajado a tierra. Por eso cuando yo limpio mis chakras, a la vez lo que hago es que mi realidad también se empieza a cambiar, porque empiezo a darme cuenta, me doy conciencia, porque cuando limpias tu energía, lo que pasa es que todo tu campo mental se empieza a aclarar, empiezas a ver con claridad, a discernir. Y ya cuando empezás a observar lo que se te está presentando en tu realidad exterior, esas emociones, y sabes cómo manejarlas, ya tu realidad empieza a transformarse y empezás a manifestar relaciones mucho más empoderantes. Empezás a limpiar también tus creencias, esas creencias del linaje, de esas identidades que creíste ser, y empieza a expresarse tu verdad. Empezás a crear realidades en donde te sentís más coherente, más sintiendo, ok, sí, mi entorno me representa, y no estás constantemente cayendo en estas pruebas en las cuales alguien te está detonando alguna emoción no expresada. Te volvés una maestra, un maestro de la realidad. También decirte que si eres de esas personas que cuando entran a un lugar, cuando hablan con una persona, sienten que de repente cambiaron de estado emocional, bueno, esto es un gran don y mucha gente se cierra a esto porque es incómodo. El otro día hablaba en una mentoría que le hice a de una chica, y me decía que, claro, desde pequeña ella sentía mucho lo que sentía el otro, las emociones, y que le generaba mucha incomodidad. Y que empezó a cerrarse, que empezó a incluso decir, ¿por qué siento tanto? Y yo le dije, en vez de cerrarte, ¿por qué no utilizás este don y lo volvés a tu favor? Lo entrenás. Porque cuando tenemos este don, esta capacidad, que todos lo tenemos, lo que pasa es que hay personas que lo tienen más como permitido expresarse, digámosle, que se han permitido expresar más ese don. Cuando estamos vinculándonos con otra persona y podemos sentir su campo emocional, podemos nosotros decir, ok, esto es mío, esto me pertenece.
o quizás es que me estoy relacionando con la otra persona y estoy queriendo como queriéndole solucionar los problemas, y es cuando nosotros nos metemos en su campo emocional y en campo energético. ¿Y cómo se produce esto? Lo voy a explicar más en profundidad porque si no este video va a quedar muy largo, pero cómo se produce esto de sentir las emociones de los demás. Esto lo hemos desarrollado muchísimo, quizás en un entorno de que cuando éramos pequeños teníamos que estar como en alerta porque nos decían nuestros padres, por cómo estaban, cómo intentar digámosle, como ser esos buenos hijos, o esa necesidad que tiene el niño a que buscar esa aceptación del padre y de la madre. Entonces se ha vuelto como muy camaleónico, como muy quiero entender qué es lo que está pasando en el campo emocional de mi madre, entonces porque quiero, o sea, es como que estamos en alerta. Entonces eso después cuando crecemos es como que lo tenemos súper activados y estamos como pendientes de todo lo que nos pasa alrededor. Y el tema es ese, que cuando entramos a lugares donde se ha generado mucha emoción, de rabia, tristeza, como que entramos a ese lugar y como de repente sentimos ese cambio de estado, o con otras personas. Entonces lo importante acá es tener herramientas que te permitan limpiar tu campo. Bueno, este video fue súper extenso, pero es una clase donde te explico esto, cómo entender los chakras a un nivel como más del día a día, ¿sí? Y bueno, si te gustaría aprender también esta técnica de Reiki chamánico, además de trabajar con tu energía femenina y masculina, el día 2 de noviembre voy a estar haciendo con la luna nueva en Escorpio una formación que se llama Renaciendo en tu Esencia, donde te vas a volver esa sanadora y ese sanador energético, y además vas a comprender cómo funciona toda la realidad, cómo trabajar tu energía femenina y masculina, y además despertar tus dones, recuperar tu poder y sentirte esa mujer y ese hombre empoderado. Porque cuando reconoces tu propósito, tu misión aquí en la tierra, es como, ok, sé a qué vine, tu gran para qué. Bueno, te dejo aquí debajo más información y será un placer tenerte dentro de la comunidad y de la tribu. Y si te gustó este vídeo, coméntame a ver qué te pareció. Me encantará leerte y saber, bueno, si resonó este contenido con vos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Un placer estar acá nuevamente y nos vemos en el siguiente vídeo. Te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien.